Estamos de regreso con todos ustedes. Esta semana el Pleno de la Cámara de Diputados se instaló como órgano de acusación para conocer las conclusiones que fueron emitidas por la sección instructora en el proceso de juicio político en contra de la exfuncionaria federal Rosario Robles Berlanga. La presidenta de la mesa directiva, la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, hizo la siguiente declaratoria. Se erige hoy, 19 de marzo de 2020, en órgano de acusación para conocer y resolver sobre las conclusiones emitidas por la sección instructora en el procedimiento de juicio político identificado con el número de expediente SI/LXIV/JP/01/2019. En su participación, la diputada Tatiana Cloutier Carrillo, como denunciante, subió a la tribuna para hablar sobre este proceso. Entre sus argumentos, recordó que en lo que se conoce como estafa maestra participaron diversas universidades. Apuntó también que se debe castigar los abusos de poder y acabar con la impunidad. En las auditorías practicadas por la Auditoría Superior se comprobó que la entonces secretaria de Desarrollo Social y la secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano encabezaba en su momento, por hoy la acusada, instrumentaron un esquema de contratación fraudulento al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, mismo que consistió en contratar universidades públicas e institutos de radio y televisión estatales. El abogado defensor Alberto Javier Sánchez Rojas dijo que este juicio político ha vulnerado los derechos humanos de la acusada. El ejemplo más reciente de este atropello es la notificación que se hizo el día de ayer a las 6:30 de la tarde a María del Rosario Robles Berlanga, recluida en el penal de Santa Marta, Acatitla, con la evidente finalidad de que le fuera imposible preparar una adecuada defensa para esta sesión. Y como presidente de la sección instructora, el diputado Pablo Gómez Álvarez dijo que se trata de un momento histórico, ya que después de 94 años se presentan conclusiones acusatorias en un juicio político. Negó que se trate de un asunto personal, pues, a decir del legislador, se busca que los servidores públicos de alto rango se apeguen a la ley. Lo que estamos acusando aquí no es a una persona, sino a un gobierno y la forma en la que realizó la administración pública federal, desapegado de la ley y de manera completamente corrupta. No es un asunto personal. En el apartado de posicionamientos de este juicio político, las y los integrantes de los diferentes grupos parlamentarios hablaron del compromiso de la Cámara de Diputados para combatir la corrupción. El PES votará a favor de acusar a la ciudadana Rosario Robles ante el Senado de la República con el fin de continuar con el proceso del juicio político. Con esta decisión damos un primer paso de un largo camino en contra de la corrupción y los corruptos. Y por supuesto que estamos de acuerdo en que se haga justicia contra quienes han saqueado este país, siempre lo hemos estado. Pero yo pregunto, ¿ella es la única responsable de estos delitos? Somos enfáticos al señalar que no se juzga a una mujer por cuestiones de género y que quede claro, aquí no hay violencia política de ningún tipo. Se juzga a Rosario Robles por los actos u omisiones en que incurrió en su desempeño como secretaria de Sedesol y de Sedato. Se habló también de temas como las denuncias de juicio político que están pendientes de abordar y se dijo que no habrá cabida para servidores que no busquen el desarrollo colectivo. Es una pena no cumplir la ley precisamente de donde emanan y más aún es lamentable que estemos inmersos en el desahogo de este asunto, dejando de lado uno de mayor relevancia a nivel mundial. El dictamen que se vota el día de hoy no demuestra fehacientemente el nexo causal de responsabilidad que se le imputa, principio básico de legalidad
en todo proceso judicial. Nos comprometimos a hacer las cosas diferentes, a regenerar la vida pública del país. Por eso, hoy es un día histórico. Vamos a combatir la corrupción de aquí en adelante, que ningún servidor público, ninguna servidora pública se sienta intocable. Al considerar suficientemente discutidas las conclusiones de la sección instructora, se abrió el tablero electrónico, esto para recoger la votación de las mismas conclusiones hechas por la sección instructora de la Cámara de Diputados. El resultado fue el siguiente. Fueron 271 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Así, la presidenta de la mesa directiva, la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, hizo la siguiente declaratoria sobre este juicio político avalado por unanimidad. Al lugar, acusar ante el Senado de la República a la ciudadana María del Rosario Robles Berlanga o Rosario Robles Berlanga por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cometidos en el ejercicio de sus funciones de secretaria del despacho durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018. Luego de avalado y para continuar con este proceso, el Pleno de la Cámara Baja también aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa al diputado Pablo Gómez Álvarez, la diputada Marta Patricia Ramírez Lucero y a la diputada Ana Ruth García Grande como integrantes de la Comisión de Legisladoras y Legisladores que deberán sostener la acusación aprobada por la Cámara de Diputados en contra de la ciudadana María del Rosario Robles Berlanga, esto ante el Senado de la República. Y en entrevista, el diputado Pablo Gómez Álvarez aseguró que la sección instructora actuó en todo momento, según lo marca la legislación, esto en respuesta a los comentarios de Rosario Robles Berlanga, quien aseguró no darse por notificada del proceso que se siguió en su contra en la Cámara Baja. No existe, ustedes lo pueden ver en el documento, está ampliamente referido el alegato que ella presentó y si viene, pues seguramente repetirá lo mismo y resolverá la Cámara. Pero estamos en tiempo y forma de todo el proceso y se está aplicando la ley al pie de la letra con una gran escrupulosidad. Y mire, en medio de la discusión del proceso de juicio político que se llevó a cabo en el Pleno de la Cámara de Diputados, trabajadoras y trabajadores sindicalizados de la Cámara Baja irrumpieron en el salón de plenos. Damos un receso en tanto se restablecen las condiciones de seguridad. Sobre estos hechos, el presidente de la Junta de Coordinación Política pidió entablar el diálogo entre las partes. Les pido respetuosamente que formen una comisión con quien ustedes decidan para que podamos dialogar. Entre tantos no se puede. Entonces los invito a que formen una comisión quienes ustedes quieran y los espero con mucho gusto en la Junta de Coordinación Política en este momento. Minutos después, las y los trabajadores se retiraron y el Pleno continuó con el desahogo de los asuntos. Vamos a hacer un recuento. Trabajadores sindicalizados de San Lázaro forzaron las puertas de cristal y madera que dan acceso al salón de sesiones, esto para ingresar y manifestarse en contra de una iniciativa que argumentaron violenta sus derechos laborales.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados, Jesús Salvador Aguilar, quien fue quien escuchamos, se refirió a los contratos de trabajadores de confianza y por honorarios. La regularización de las plazas que ya se había platicado con el diputado Reginaldo, y hoy también tiene una iniciativa donde deja fuera al sindicato de la libertad sindical y de no ocupar ese 50% de propuestas de las plazas. El presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Mario Delgado Carrillo, lamentó que por estos motivos se haya decretado receso durante el jurado de procedencia. Toda la iniciativa tiene una ruta legislativa. Vamos a ver, esperamos que no sea coincidencia, ¿verdad?, que irrumpan en pleno juicio a Rosario Robles. Entonces vamos a continuar con la sesión. Después de más de 2 horas de reunión, trabajadores, sindicalizados y la Junta de Coordinación Política acordaron un nuevo encuentro para el próximo miércoles 25 de marzo a las 12 horas para continuar con este diálogo. Sobre esta situación, el coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados ofreció una conferencia de prensa para explicar la iniciativa al artículo 62 reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. El legislador dijo que no afectaba la vida sindical. Ese es el inicio del corporativismo. Decimos con toda claridad, ese es el inicio del corporativismo sindical. Eso lo resuelve la cúpula sindical, no lastima a ningún trabajador y lo decimos con toda claridad, no la vamos a retirar, eso tengan claridad. Yo se los dije, bueno, vamos a ver quién manda, pues sí, ahora resulta que los trabajadores van a tirar. A ver, se continuará con el diálogo sobre este tema y nosotros le mantendremos informado. Mientras tanto, vamos al Senado de la República, y es que en votación económica en la Cámara Alta se autorizó a la Cámara de Diputados la suspensión de sus sesiones, esto a partir del 20 de marzo, como parte de las medidas para prevenir la propagación del COVID-19. Esto para dar cumplimiento al artículo 68 constitucional. Y en la Cámara de Diputados, antes de concluir con la sesión ordinaria, la presidenta de la mesa directiva, Laura Angélica Rojas Hernández, informó que reanudarán sus actividades de manera regular hasta que haya condiciones. Es importante comunicar a las y los ciudadanos que esto no implica dejar de trabajar, sino que trabajaremos de manera distinta, de acuerdo con la realidad que nos impone la contingencia del COVID-19. Explicó que los órganos de gobierno sesionarán de manera permanente. Se pedirá al canal del Congreso que los videos de presentación de iniciativas y de puntos de acuerdo que las y los diputados envíen se transmitan. La presidenta de la mesa directiva también hizo un llamado a atender las medidas que las autoridades dicten para enfrentar las siguientes fases de esta contingencia. Seamos activos en hacer conciencia sobre la importancia de hacer caso de las medidas establecidas por las autoridades, particularmente en la fase 2, cuando la principal medida será el aislamiento social. La única manera de enfrentar los crecientes retos que nos supondrán las siguientes fases será con unidad, paciencia, serenidad, orden y disciplina. Tomémoslo con seriedad y contribuyamos todas y todas al cuidado y protección de nuestra población, de nuestras familias. Así concluyó la sesión de la Cámara de Diputados. Vamos al Senado de la República, y es que antes de dar inicio a la votación de dictámenes, la Cámara Alta discutió la posibilidad de modificar su reglamento interno para llevar a cabo las sesiones de pleno de manera virtual, a propuesta del Partido Acción Nacional como alternativa para no frenar el trabajo legislativo ante la pandemia de coronavirus. En nuestra opinión, se pudiera hacer sesiones virtuales con la ley actual, porque dice presencia, la presencia puede ser físico o virtual. Coincido con el senador Cepeda, es inadmisible que no podamos dar un paso tecnológico a favor de la salud de la población.
que creo que esta propuesta resuelve y que vayamos hacia adelante en la Asamblea. Están jugando con este tema y me parece que este Senado de la República no puede permitir que senadores se presten a este juego. Me parece que es sensata la propuesta que se presenta, atendible en su contenido. Es importante comentarle que el Senado de la República continuará con las sesiones correspondientes al periodo ordinario, al menos hasta el próximo martes 24 de marzo, y se prevé la discusión de importantes asuntos como la reforma a la Constitución en materia de programas sociales. Aquí en Noticias del Congreso, como siempre, le daremos todos los detalles de lo que acontezca en la Cámara Alta. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero regresamos con toda la información, y es que en la Cámara de Diputados se avaló un dictamen que expide la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo. Le contamos al regreso.